Bueno, queridos seguidores de Mindalia, de nuevo una vez más, os habla Carlos González Delgado. Estamos comentando este maravilloso libro de Viktor Frankl, de la editorial Herder, La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Vamos a comentar un poquito el capítulo 3, que habla del análisis existencial de la conciencia. Lo que llamamos conciencia alcanza una profundidad inconsciente, un modo inconsciente que es donde tiene su origen precisamente las grandes y auténticas, existencialmente auténticas decisiones del ser humano. Como existentes son siempre enteramente irreflejas y por ello también inconscientes. La conciencia ha de ser también calificada de irracional, alógica, al margen de alógica, al margen de la lógica, prelógica, antes que aparezca la lógica, prelingüística diríamos también, antes de que aparezca el lenguaje, ¿verdad? Hay también una inteligencia premoral, antes de la moral, de los valores, previa a toda moral explícita, precisamente la conciencia. La conciencia solo es capaz de descubrirse, repito, la conciencia solo es capaz de descubrirse a una racionalización secundaria. Todo examen de conciencia es únicamente concebible como algo que sucede después. A la conciencia ontológica se descubre un ser que es, a la conciencia ética, un ser que todavía no es decir, un ser que debe ser. Dado que lo que nos descubre la conciencia es algo que está por hacerse real, ¿cómo se hará real si no es de alguna manera anticipado espiritualmente? Se da en lo que llamamos intuición. La conciencia se revela como una función esencialmente intuitiva. Si hablamos de conciencia ética, es de hecho irracional y solo en segundo término racionalizable, pero originariamente es irracional. ¿No es también el eros irracional y por ende intuitivo? El amor intuye, percibe un ser que todavía no es. Es solamente un ser que puede ser. Descubre posibilidades personales aún no realizadas. Me recuerda un poquito a planteamientos profundos de Ortega y Gasset en el otro vídeo que hemos comentado. En su maravilloso libro de Ideas y Creencias hay una base común de fondo. La conciencia y el amor solo pueden moverse por caminos intuitivos. La conciencia como el amor solo tienen que ver con el ser absolutamente individual. Misión de la conciencia: descubrir al hombre lo uno necesario. Esa única y exclusiva posibilidad de una persona concreta en una situación concreta. Por eso los valores eran situacionales y personales. Según Max Scheler, podemos hablar de valores de situación. Un deber ser individual que no puede ser abarcado por ninguna ley general, por ninguna ley moral. Una ley individual en ningún caso es cognoscible racionalmente, sino solo intuitivamente. Hablar de la conciencia como de un instinto ético en contraposición a la razón práctica. Este instinto ético se opone al instinto vital. El instinto vital descuida lo individual, es más colectivo, más grupal. El instinto ético se dirige a lo concreto. El hombre, de vez
en cuando es inducido a error por su razón ética. Y solo su instinto ético, o sea, la conciencia, es capaz de hacerle ver ese uno necesario. Aquí Viktor Frankl habla de conciencia sin ese, ¿vale? Pero muchos autores se equiparan las dos cosas. Bien, una vida a partir de la conciencia es siempre una vida absolutamente personal, que tiende a una situación absolutamente concreta. La conciencia incluye siempre el ahí concreto de mi ser personal, de un ser concreto. El amor descubre lo único posible, las posibilidades únicas en su género que ofrece la persona amada. Verla como el individuo absoluto. En este sentido, le es propia una importante función cognoscitiva. El acto del amor y el acto del conocimiento se designarán en hebreo con la misma palabra. Fijaros, en hebreo, conocer y amar es lo mismo. Qué hermoso, qué bello, ¿verdad? En el amor, el ser hombre es un ser que decide. Nos estamos refiriendo a hombre y mujer, ¿eh? Una elección de compañero es solo una verdadera elección cuando no se halla dictada por impulsos. Mientras mi elección amorosa venga determinada por algo inconsciente, no puede tratarse en absoluto de amor, al menos de amor consciente, ¿verdad? Mientras un yo sea impulsado hacia un tú por un ello, por algo ajeno al yo, no es posible hablar de amor. Muchas personas se conocen, se atraen, se produce una gran química, se introducen el uno en el otro a través del acto sexual sin conocerse profundamente, sin madurar emocionalmente esa relación, se implican, se atan, se apegan y después resulta, después de muchos años, que no era una relación consciente de amor, no era una relación de amor en el ámbito de las almas, sino que había una química real, dura, atractiva, por otro lado, pero que no produjo una pareja feliz y que no trajo al mundo seres, hijos felices. Lo ético y lo erótico tiene sus raíces en una profundidad intuitiva del inconsciente, pero del inconsciente espiritual. También un tercer aspecto, lo pático. Lo pático radica en cierta manera aquí, puesto que en el inconsciente espiritual existe junto al inconsciente ético un inconsciente estético, la conciencia artística. El artista depende también de una espiritualidad inconsciente en este sentido. Una conciencia excesiva más bien interfiere en esa producción, que arranca del inconsciente. Un factor importantísimo en toda finalidad psicoterapéutica, hoy día ya no es posible en modo alguno aferrarse a la opinión de que en la psicoterapia se trata a toda costa de hacer que algo se vuelva consciente, pues el psicoterapeuta solo efectúa esta operación provisionalmente. Su tarea es la de hacer consciente algo inconsciente y por tanto también algo espiritualmente inconsciente, para finalmente, volviendo a restituir a su inconsciencia, facilita el paso de una potencia inconsciente a un acto consciente, pero no con otro objeto que el de crear en definitiva un hábito nuevamente inconsciente. En último término, el psicoterapeuta tiene por misión restablecer la evidencia de las relaciones inconscientes. Los sentimientos intencionales podrían muy bien atribuirse al inconsciente espiritual. Fijaros qué hermoso. Los sentimientos intencionales podrían muy bien atribuirse al inconsciente espiritual. Los simples estados afectivos o sentimentales tendrían tan poco que ver con el ser espiritual
existencial, con el hombre espiritual existencial. El sentimiento puede ser mucho más fino y delicado en su esfera que agudo el entendimiento en la suya. Capítulo 4. La interpretación analítico-existencial de los sueños. En los sueños no solamente intervienen elementos del inconsciente impulsivo, que viene del psicoanálisis, ¿verdad?, sino también del inconsciente espiritual que viene de Viktor Frankl. La conciencia es el modelo más idóneo para reflejar la actividad del inconsciente espiritual. La palabra alemana, yo aquí me pierdo un poco, ¿verdad? Un poco, mucho. Wallen es la misma para marcar un número de teléfono y para elegir. Verbindung tiene asimismo el doble significado de conexión, comunicación y por otra parte el de atadura, ligadura. Religadura, efecto de religarse, el sentido etimológico de la palabra latina religio, es decir, religión. Volver a unir, ¿verdad? Lo que ya estuvo unido en su momento, está clarísimo, ¿verdad? Hecho. Lo religioso se encubre a veces pudorosamente. Ya habla Max Scheler de que el pudor desempeña también en el amor una marcada función protectora. Es la belleza del pudor, de la vergüenza, ¿verdad? El amor tiene aversión a ser observado, habla. Mediante la contemplación extraña o propia del amor, se desyoifica y eyoifica. La religiosidad implica, por lo menos en la misma medida que el amor, una verdadera intimidad. Está en lo más hondo de él y se halla también bajo la protección del pudor. Se concibe aquí el pudor como algo bello, como un cierto, no sé, reparo al desnudarse demasiado pronto, antes de haber intimado fuertemente, emocionalmente, profundamente, con el otro ser. Carácter verdaderamente íntimo de la auténtica religiosidad. Represión, ocultamiento psicológico ante el yo consciente. Existe una libido inconsciente o reprimida, pero también una religio, asimismo, inconsciente o reprimida. Pertenece su esencia al inconsciente espiritual, que es la gran aportación de Viktor Frankl a la psicoterapia. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo para seguir desarrollando algunas de las ideas de este maravilloso libro de Viktor Frankl. Ok.